Y seguimos aquí en compañía de los economonstruos. Analizamos estas medidas impositivas al consumo que afectarían directamente a la clase media. Y dejamos la pregunta al profesor Rafael Espinal sobre, Rafael, lo que te decía, si esto que se está buscando, digamos, recaudar a través de los impuestos al consumo, primariamente a la clase media, va por el orden de los 22.000 millones de pesos. ¿Por qué no se involucró ese monto que resulta ser tan lacerante para la clase media cargarlo en adición a tantas otras cosas? ¿Por qué no se tomó ese monto y se incluyó en este préstamo extraordinario que recibimos recientemente, el complementario, que ya iba por el orden de los 3.800 millones de dólares? 3.800 millones de dólares. Lo dije bien porque son tantos cuartos. Así es. Es correcto. A ver. Mira, Lili, tú realmente te has convertido en una especialista tributaria porque pienso que efectivamente, mira, el gobierno se vio en una situación. Llegó el 17 de agosto a la administración y tenía que presentar un presupuesto al 1 de octubre. Pienso que han quedado en el gobierno actual al mando de decisiones muy importantes en el Banco Central e incluso en el Ministerio de Hacienda, funcionarios que vienen de la administración anterior y que tenían una reforma tributaria bajo la manga desde hacía varios años, tanto en impuestos internos como en Hacienda, como el propio gobernador del Banco Central, hay que decirlo por su nombre, y llevaron ante el presidente una solución rápida que ha sido siempre la tradición de ese equipo económico, de presentar impuestos al consumo que son los de más seguro cumplimiento, los más fáciles de cobrar y cubrir el faltante de los 20.000, 22.000 millones con unos impuestos que han caído obviamente muy mal porque son impuestos indirectos que pagan los consumidores. El 3% a las compras en dólares es además un impuesto que puede motivar que la gente abra cuenta en dólares en el exterior para comprar directamente desde allá. Y también viola los principios de la OMC de discriminación y crea una tasa de cambio múltiple hasta cierto punto. Es un impuesto muy controversial. El gravar los salarios, el salario 13, también ha sido muy mal acogido. Ahora, el gobierno cumplió con someter al Congreso antes del 1 de octubre el presupuesto como manda la ley. Está en el Congreso. Yo creo que hay una gran oportunidad del gobierno de ahora aplicar diferentes tipos de soluciones y yo me he inclinado desde el principio por una recomendación de hacer acuerdos de financiamiento con el Fondo Monetario para un acuerdo stand-by que incluso va a tener una reforma fiscal como condicionamiento y esa condición está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el 2021 puede ser un año para discutir todas estas figuras impositivas, ver el tema de las exenciones a zona franca, al turismo, a otros sectores, la extensión de la base del ITEVIS y eventualmente bajar la tasa del ITEVIS a una tasa, digamos, menos, que afecte menos a la generalidad de los consumidores. O sea, bajarla del 18, digamos, y retomar al 16 de hace un tiempo. Sí, y extender la base a otros productos que hoy están exentos. Sí. Pienso que el gobierno con esta propuesta y la reacción de la población, lo que se le abre una gran oportunidad de poner sobre la mesa la discusión para el año próximo de esta reforma y cubrir este faltante con financiamiento, como dice Héctor, tal vez con el Banco Central. Incluso yo soy partidario de que hasta algunas emisiones inorgánicas para cubrir faltantes se pueden hacer en una economía que está privilegiando demasiado el control de la inflación en un momento en que hay que tener hasta una cierta flexibilidad con la tasa de cambio como ha mandado el propio Fondo Monetario. Entonces yo pienso que el problema no es tan grave y que el gobierno puede en el Congreso buscar soluciones que no graven a la clase media y no creen un disgusto como este que se ha... Y fíjate esto, Rafael, que esos 22.000 millones de pesos que, digamos, supuestamente pudieran ser de alguna manera incluidos a la clase media en función de impuestos, representa el 10% específicamente de esto que acabamos de tomar como préstamo complementario. Estamos hablando de $360.000 contra un préstamo de $3.800 que recientemente se tomó.
Yo lo digo porque esto parece muy poquito en función a lo que hemos podido asumir como préstamo y que hemos sido sujetos de crédito como país, pero es mucho en función del bolsillo individual de cada una de esas familias de clase media, que ustedes saben cómo están viviendo estos tiempos, y ya desde hace tiempo estábamos siendo muy paliados. Héctor, entonces ahora sí podemos hacer un recap de tus recomendaciones para luego cerrar con Rafael. Mira una cosa, Lili, la diferencia entre tú endeudarte con recursos adicionales a los 3.800 millones como hizo el gobierno, es que eso va a aumentar la deuda del sector público consolidado en su conjunto. Y yo lo que estoy proponiendo es que el gobierno pueda cubrir esos 21.700 y pico de millones de pesos y aún más, sin aumentar la deuda del sector público consolidado. ¿Cómo? Y es como expliqué anteriormente y como hizo el Banco Central para ayudar al gobierno de Danilo Medina. En realidad, fíjate una cosa, y el presidente Abinader debe estar muy consciente de esto. Antes de la toma de posesión, unos meses antes, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda habían anunciado una estrategia de ir pasando gradualmente la deuda del Banco Central hacia el gobierno. Y eso lo iba a hacer, es decir, que el gobierno iba a tener que cubrir el pago de intereses de esa deuda y lo iba a hacer sin beneficio alguno para la población. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en la medida que vaya venciendo esa deuda del Banco Central, el gobierno emita deuda por un monto similar, lo que deja la situación en cero, y en cambio puede emprender grandes programas de inversión y grandes programas de gasto que necesita la población ahora. Hay una consigna, Héctor. Hay una consigna de la clase media. Permítame terminar este punto antes de... Entonces, fíjate, la gente está muy temerosa de un programa de estabilización del Fondo Monetario. El presidente debe tener en cuenta que el mundo entero está en la misma situación que la República Dominicana. Y los técnicos del Fondo Monetario a veces meten la pata, pero son tipos muy competentes. Y el Fondo Monetario no va a poder aplicar o exigir programas de estabilización restrictivo a todo el mundo, porque entonces la economía mundial se va a seguir hundiendo en un hoyo. El clamor de la clase media, Héctor y Rafael, básicamente ha sido que, bueno, los impuestos nosotros no los podemos pagar, cóbrenselo a los ricos, cóbrenselo a las ganancias extraordinarias, busquen otros mecanismos, quiten, digamos, la asignación presupuestaria de los partidos políticos y reduzcanla. O sea, cuando uno empieza a entrar a las opiniones de clase media que no necesariamente son educadas a nivel económico, salen cantidad de ideas porque la gente entiende que hay mucha gente que tiene bolsillo para pagar, digamos, esos platos rotos, que no es la clase media la que ha roto los platos, por lo tanto no le toca pagarla. ¿Qué dice Rafael sobre eso? Mira, hay muchas opiniones, hay algunas opiniones que son más morales y emotivas que de carácter económico. A veces, por ejemplo, cuando se habla de reducción de salarios hasta tal punto, en realidad eso no va a ser un monto significativo, eso más bien es un mensaje político, tal vez como decía Héctor. Ahora, en términos puramente económicos, eso no va a resolver el problema del déficit que tiene el país. Ahora, sí hay en la reforma tributaria que el país necesita un cambio de impuestos indirectos al consumo que paga la clase media y que afecta regresivamente, como se dice, a los más pobres y no afecta en la misma proporción a los más ricos, porque el consumo no es igual en ambos, pero el nivel de ingreso es mucho más alto en las personas que están... O sea, todo el mundo va a comerse su taza de arroz, pero el que gana más le cuesta menos que al que gana menos. Claro, ese arroz que yo me como me duele. Mira qué es lo que pasa, Lili, también. Vamos a dejar a Rafael que termine, Héctor, su idea y luego pasamos contigo. Continúa, sí, Rafael, por favor. Sí, entonces, mira, cuando hablamos de una reforma, aquí hay que hacer una reforma
en el sistema impositivo para gravar a la riqueza. Aquí hay muchos ingresos que no se graban y está el tema de la informalidad. Dentro de la informalidad hay ingresos mucho más altos que los ingresos de los asalariados. Está el tema de las exenciones al turismo, exenciones a zonas francas y exenciones a los combustibles de los generadores y de otras empresas, detrás de lo cual se está escondiendo también una manera de eludir el pago de los impuestos por parte de los sectores más ricos de la población. Entonces hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio, gravar la propiedad inmobiliaria más severamente y no las exenciones, por ejemplo, en zonas rurales que no están gravadas. Ya hay muchas residencias multimillonarias en zonas rurales que están exentas. Gravar las residencias que están en zonas turísticas acogiéndose a la ley de incentivo. Transformar totalmente. Las zonas francas no pueden estar totalmente exentas, tienen que tener algún tipo de impuesto. Hay que hacer un reorganizamiento. La verdad, Rafael, que sí, el tiempo se nos ha agotado. Hay tasas diferenciadas. En todos los países desarrollados hay tasas de impuestos sobre la renta más bajas para los que ganan menos y más altas para los que ganan mucho, como la tienen las personas físicas. Así mismo debe ser en las empresas. Mira. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que Héctor se quedó con algo pendiente, pero Héctor, tenemos nada más 30 segundos. Si tú puedes encapsularlo. Mira, fíjate, Lili, por ejemplo, eso de que el ITEVI, las exenciones del ITEVI, la mayoría de las exenciones del ITEVI son alimento y salud. Eso de que lo van a bajar y generalizar la base es casi imposible, porque lo que más van a sufrir ahí son las personas pobres y las personas enfermas. El impuesto a la propiedad. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor, porque se nos ha agotado el tiempo y la verdad tenemos también un poquito de problemas con la señal. Gracias a ambos, tanto Rafael Espinal, nuestro queridísimo profesor, y a Héctor Guiliani Curi por sus sabios consejos y por sus criterios, que siempre sabemos que suman. Tenemos que apoyar al gobierno, Rafael, yo estoy de acuerdo. Lo que queremos es buscar la manera en que salgamos todos de verdad de este lío más rápido. Y impuestos al consumo, la pura verdad, no van a ayudarnos a salir de este entolladero. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido aquí en Lilith en CDN. Ahora entramos en COVID desde el punto de vista sanitario, no económico, y el doctor Joubert viene a contarnos todas las incidencias del COVID en nuestro país hoy en día. Así es que no se vayan.